Buenas amigues, ¿cómo va eso? Bueno, primero que nada les agradezco por los comentarios y la buena onda hacia el video anterior. En este voy a tocar un tema que me parece súper importante y súper lindo y súper alegre de redescubrir, que es un poco la idea de reconciliarse con la muerte, ¿no? Vamos a deconstruir un poquito la concepción de muerte que tenemos. Porque, o sea, sobre todo principalmente por el hecho de que no tenemos idea de lo que significa la muerte o de lo que pasa después de la muerte. Voy a hablar este video desde ese punto, desde el no saber, es el punto en el que más cómodo me siento. Expreso el hecho de que no sé, de que no tengo la realidad del universo, ¿no? Entonces vamos a partir siempre desde esa base. Eh, y por este mismo hecho de no saber, es muy loco que y al mismo tiempo no, que se le tenga tanto miedo a la muerte, ¿no? Al concepto de la muerte, porque en realidad no sabemos lo que pasa, no sabemos de que sea algo malo. Lo único que sabemos es que no se puede volver con el mismo cuerpo, por lo menos, hasta ahí. Bueno, inclusive eso también es discutible, porque hay personas que han muerto, han estado un rato ahí tirados, o los han velado y después vuelven, ¿no? Inclusive he conocido personas que le ha pasado eso, o familiares de amigos le han pasado eso, entonces siempre vamos a tratar de luchar un poco contra esta idea del tabú, ¿no? Entonces, si quitamos un poco el hecho del tabú, hay muchas veces que la gente no cuenta su historia por miedo, ¿no? Por miedo a ser ridiculizados, por miedo a ser menospreciados o lo que sea. Podés comunicarte con las personas y podés llegar a entrar en esas historias, ¿no? A lograr transmitirles la seguridad necesaria para que se abran y te cuentan esas historias. Eso me parece súper importante, como el hecho de mostrarte abierto y mostrarles que no te vas a burlar de ellos ni que los vas a juzgar. Así ellos pueden tener la tranquilidad de abrirse a contarte, y así te vas a dar cuenta de que es un caso que sucede muchísimo más de lo que uno imaginaría. Pero bueno, esas personas lo que tienen de interesante es que en su gran mayoría cuentan una historia muy similar de lo que es el otro lado, por así decirlo, ¿no? Y en lo que es mi experiencia en particular con eso, de experimentar, digamos, la muerte 2 veces en mi vida, en diferentes circunstancias. Una vez fue la primera, fue a través de la ayahuasca, de la ceremonia de la ayahuasca, o Santo Daime también se le llama, en Amazonas. Ayahuasca significa la soga del muerto, y es una planta, es la planta maestra considerada más poderosa por los nativos por lo menos por los que yo estuve conviviendo, pero en general tengo esa idea, o me han dado ese dato, que es como la planta maestra más poderosa. ¿Planta maestra a qué se refiere? A que es una planta que te enseña. Hay muchas plantas que enseñan, o sea, que son maestras porque te abren las puertas a otra percepción. Voy a dejar totalmente afuera el debate de drogas y todo eso, porque para mí no viene al lugar. Dejando a un lado esa visión tan social de etiquetar ciertas cosas de drogas y ciertas otras no. Voy al hecho de que esta planta es lo que te muestra. Ayahuasca significa la soga del muerto, había dicho, porque, porque, porque vos morís, experimentás lo que es el morir, pero estando, digamos, atado a tu cuerpo. Entonces, desde mi experiencia, eso fue algo totalmente increíble, porque vi y viví más que nada, sentí a través de todos los sentidos muy fuertemente la experiencia de lo que es morir, ¿no? De lo que es salir del cuerpo por un lado, que es lo que mucha gente le llama la atención, pero para mí algo que fue muchísimo más fuerte, muchísimo más importante que salir del cuerpo, fue salir de la mente. Porque cuando salís de la mente, te das cuenta que vos no sos la mente. Es algo que ya hablé en el video anterior, ¿no? Pero te das cuenta de que la mente es una herramienta maravillosa, pero en la cual podés estar encerrado, ¿no? En la que podés identificarte con los conceptos que crea y pensar que vos sos eso, que vos sos, qué sé yo, no sé, soy un hombre de tal edad, de tal altura, de que mi cuerpo es de tal color, y que me gusta tal cosa y que no me gusta tal otra. Y después, cuando estás afuera de tu mente, más allá del cuerpo, experimentás que en realidad lo que sos es infinito, y está conectado absolutamente todo, y lo que estabas creyendo que era simplemente tu imagen mental de vos mismo, o sea, el ego. Entonces, volviendo al hilo de la muerte, la muerte para mí tiene mucho más que ver con la muerte del ego que la muerte en sí como dejar de existir. Yo creo que el dejar de existir
no existe, o sea, no se puede dejar de existir. Podés ser inconsciente de tu existencia y eso lo hacemos a diario y hay mucha gente que vive la vida así, que eso podría ser lo más cercano a la muerte, pero a lo que concebimos nosotros como muerte. Pero el hecho de dejar de existir para mí no es factible, porque eso no es algo que suceda en la naturaleza. Las cosas se transforman, las energías se transmutan. Siempre recibí mucho entendimiento sobre este asunto observando los ciclos del agua. En general el agua yo creo que es y siempre fue mi principal maestro. Yo amo profundamente observar el agua porque aprendo muchísimo observando el agua, sea en el mar, sea en el río, sea en una palangana, en donde esté el agua tiene enseñanza para transmitir constantemente. Lo voy a como transponer a lo que percibo que es un poco el ciclo de la vida, ¿no? Yo creo que todo lo que es vida funciona en ciclos porque vivimos una dualidad que tiene un yin, un yang, una luz, una oscuridad, una solidez y una ligerez. Vas dando vueltas en ese círculo, ¿no? Puede ser una espiral ascendente o una espiral descendente o puedes estar girando siempre en el mismo lugar, pero hay ciclos, ¿no? Entonces, estos ciclos que yo percibo refieren a, por ejemplo, cuando uno ve el agua del río, ¿no? Yo siempre, esto igual lo he leído en algún lugar, pero es algo que siempre me llamó mucho la atención. El río suele correr hacia el mar o hacia el lago, ¿no? Siempre va a desembocar a algún lado. Entonces, yo creo que las personas realmente somos como ríos, tenemos un cauce, ¿no? Tenemos una forma y en esa forma vamos atravesando, vamos viajando a través de la vida, ¿no? Y creemos que somos eso, que somos el río, y se nos olvida que somos agua. Entonces, cuando empezamos a ver el umbral de que estamos llegando al mar o de que estamos llegando al lago y que vamos a dejar de ser río, pensamos que nos vamos a morir. Pero en realidad no nos vamos a morir, estamos yendo hacia donde siempre estuvimos yendo, ¿no? Estamos llegando a donde está todo ese agua, ¿no? Entonces este agua viaja, se vuelve a fundir con ese todo de agua, pero no deja de ser agua, deja de ser río, y el río es el concepto solamente, pero el río siempre fue agua moviéndose hacia donde se suponía que tenía que ir por el ciclo natural de las cosas. Entonces nos da miedo dejar de ser río para pasar a ser lago o a ser mar, pero ser mar tiene que ser mucho más amplio e interesante que ser río, o sea, me parece a mí, ¿no? Lo consigo de esa manera, pero bueno, más allá de eso, el agua llega al mar y luego se evapora, pierde densidad, se calienta, entonces al calentarse y perder densidad empieza a pesar menos que el aire y empieza a subir, ¿no? Y sube hasta las nubes. Y en las nubes empieza a hacer este viaje por el cielo, ¿no? Entonces viaja a través del cielo y luego precipita, se vuelve a densificar, decide densificarse o es densificada por la situación, como prefieran verlo, y cae, ¿no? Y decanta y vuelve a formar el río de vuelta. Entonces esto me parece que es una analogía perfecta de lo que es la vida como las encarnaciones, ¿no? O sea, uno es un río, tiene miedo de esta situación de volver a ser mar, de volver a ser todo el agua junta, ¿no? Pero después llegas ahí, no, va a ser algo natural porque siempre fuiste agua y estás en contacto con el resto del agua. Luego te vas a elevar a otro plano de existencia y vas a elegir decantar de vuelta, densificarte y volver a formar otro río. Entonces, esto se puede observar no solo en el agua. Cuando vemos, por ejemplo, las etapas del crecimiento de una flor o de cualquier planta, por ejemplo, o mismo un cadáver, ¿no? Pero en un caso más poético tal vez, ver cómo la planta va creciendo, ¿no? De repente salen todas esas hojas, esas flores, esos colores, tiene esa primavera, esa como edad de brillar, ¿no? Y luego de esto llega la edad de como, bueno, ya estuvo el tope, empieza el regreso hacia la tierra, ¿no? El regreso hacia el mar, el regreso hacia el cielo, lo que sea. Entonces el cuerpo de la planta se va desgastando y van cayendo las hojas, van cayendo las flores, vuelven a la tierra y se hacen uno con la tierra, porque eso me parece también algo súper importante de tener en cuenta, que la tierra no es tal vez como muchas veces yo durante la mayoría de mi vida concebía la tierra
como piedras pequeñas, ¿no? Como piedras molidas que se mezclan con agua y se hacen barro y toda esta cuestión. Pero en realidad no es solo eso. O sea, en un principio de la Tierra se entiende de que la vida surgió en el agua, la vida siempre surge en el agua, ¿no? Inclusive dentro de nuestros cuerpos, en los úteros, en donde sea, la vida siempre se forma desde el agua. Nosotros somos mayormente agua. La Tierra era un lugar que tenía como esta concepción, ¿no? De piedra, de arena, de piedra hecha tierra con un poco de lluvia y toda esta cuestión. Pero que no es lo mismo que la tierra que hay hoy en día, porque las plantas que empezaron a crecer, los organismos biológicos que empezaron a crecer en el agua, luego se empezaron a salir del agua, a extender del agua, primeramente como plantas, luego como animales, y empezaron a morir. Y al morir cayeron sobre estas piedras y estamos pisando el material biológico de los cadáveres de todos esos seres, de nosotros mismos, de humanos, plantas, animales, todo. La superficie del planeta está vivo, tiene una biología muy activa, ¿no? Tiene muchos microbios, tiene organismos de todo tipo, ADN, de todo realmente, o sea, es una cosa que está muy viva. Entonces, los nativos tienen mucho más ese punto de vista de la madre tierra, no de verlo como una piedra rota, piedra disminuida, sino como una capa viva, totalmente viva, con la que estamos en constante contacto, ¿no? Cuando el árbol muere, cuando la persona muere, cuando el animal muere, vuelve a ese campo biológico del que sale la vida, entonces lo alimenta. No hay mayor abono que un cadáver, realmente abona a la tierra. La palabra cadáver de vuelta está envuelta en este tabú de la muerte, que yo entiendo perfectamente el miedo hacia la muerte, porque claro que lo he tenido, pero además de haberlo tenido, es lógico porque siempre le tenemos miedo a lo que desconocemos. Entonces no parece nada raro que le tengamos miedo a la muerte, pero en realidad, como todos los miedos a lo desconocido, no es algo que nos sirva demasiado porque no nos permite tampoco conocerlo. Al simple hecho de prestarle atención a cómo funciona en el resto de las cosas que se pueden apreciar a simple vista en la cotidianidad de la vida. Entonces, cuando vos ves una planta durante suficiente tiempo, ves que las hojas nacen, florecen, se ponen hermosas, se marchitan, caen y se reintegran. O sea, es un ejemplo muy fácil verlo en esos videos de cámara rápida que te lo muestran rápido. Se reintegra con ese organismo biológico que llamamos tierra, ¿no? Por eso hay tierra que no es buena para el cultivo y hay tierra que es muy buena para el cultivo. La tierra que es muy buena para el cultivo tiene mucho cadáver, tiene mucho material orgánico. La que no es buena es porque no lo tiene. También esto es una situación que a mí me conflictúa un poco el tema de los ataúdes, que por suerte escuché hace poco, vi la noticia de que están empezando a hacer ataúdes que se degradan, ¿no? Porque es trascendental. ¿Cómo vamos a negarle a la tierra de la que venimos el material orgánico que no nos sirve para nada y que da muchísima vida a la tierra y que hace que la tierra sea fértil? En el caso de un humano tiene mucha proteína, muchas vitaminas, de todo. Entonces es como no donar órganos, es nada más que no donar todo el cuerpo entero. Me parece que es una locura. Pero bueno, de construir el concepto que tenemos de la muerte, porque es un concepto que está basado en la nada, o sea, es un concepto que no tiene una base de que alguien fue y volvió y contó, porque las personas que sí lo hicieron te cuentan que es lo más hermoso que hay en la vida. Yo no puedo explicar con palabras lo que fue mi experiencia a través de la ayahuasca, porque no hay palabras que puedan definir eso, porque no es definible. Pero más allá, lo que puedo decir es que no hay sensación mejor, no vas a encontrar una sensación mejor en la vida, porque vos me podés decir, qué sé yo, por poner ejemplos así como fuertes, qué sé yo, el amor hacia un hijo, el amor hacia un padre, el amor hacia la persona que más amás, como estoy diciendo, como las cosas más grandiosas de la vida, ¿no? Qué sé yo, el tomar sol cuando acabas de salir del agua. Todas esas sensaciones increíbles las tenés todas al mismo tiempo, porque vos sos todo, no estás conceptualizando nada, y al no conceptualizar nada, sos todo, sos todos los abrazos que están sucediendo en este momento en el universo, sos todas las sonrisas, sos todos los hijos, sos todos los padres, sos todos los soles y todas las personas mojadas que lo están disfrutando, y sos esos soles disfrutando que la persona que está mojada se está secando. O sea, realmente no puede existir sensación más, forma de existencia más gloriosa que la que percibimos al morir, ¿no? Esta es mi experiencia, ya los digo, y no fue una muerte, digamos, tradicional, por así llamarlo. Fue una muerte a través del ritual.
pero he hablado con personas que sí han, por accidentes o cosas así, han tenido exactamente la misma experiencia. Entonces, hay mucha gente que igual hace el ritual y no tiene esta experiencia y que le suceden o atraviesan otras situaciones. Pero mi experiencia fue esa, fue muy clara, en ese sentido sentí como todo un proceso de muerte muy claro. Y coincide mucho con las personas que he hablado o con los testimonios que se pueden buscar en internet de personas que han muerto, que lo primero que te dicen es que no querés volver, pero hay muchas personas que vuelven, sobre todo por la familia y eso, tenemos esta cosa tan hermosa, ¿no? De dejar el máximo éxtasis de la existencia para volver y decirle a tus seres queridos que está todo bien, ¿no? Es realmente maravilloso, a mí me emociona cuando escucho esas cosas. Yo mismo en ese estado también pensaba eso, es como, esto es lo mejor que hay, pero yo tengo que volver y seguir siendo cristian, ¿no? Entonces, nada, acá estoy y estoy haciendo un video sobre eso justamente porque me parece que es ultra importante que veamos eso, que en realidad si nosotros nos vemos desde afuera, nosotros tenemos una máquina biológica llamada cuerpo, ¿no? Y tenemos esta supercomputadora llamada mente, pero nosotros la estamos manejando. A mí me gusta imaginarlo como un videojuego, me parece fantástico imaginar la vida como un videojuego. Además cada vez es más fácil porque los videojuegos se acercan cada vez tanto más a la realidad que pronto nos vamos a poner un casco y nos vamos a acostar en una cama y nos vamos a ir a manejar una nave espacial mientras tanto. Bueno, esto es medio lo mismo. Nosotros somos seres que tenemos una capacidad infinita, por así decirlo, y tenemos la capacidad de crear materia y de alterar la materia, pero así como pim pam pum, ¿entendés? Como, no sé, como hacerte un café, sería para nosotros crear un cuerpo, ¿no? Entonces se crea un cuerpo y vos te metés dentro de ese cuerpo y para vivenciar la experiencia de humano dejás de lado el hecho de recordar todo eso, ¿no? Porque te metes dentro de una cabeza y la cabeza es limitada. Entonces la función del cerebro en este caso no sería tanto crear pensamientos. Para mí el cerebro no crea pensamientos, sino limitarlos. Es un músculo, ¿no? Entonces limita el hecho de que no estés siendo todo el tiempo al mismo tiempo. Entonces eso te permite experimentar esta sensación de separación, porque la otra cuestión cuando estás muerto es que no estás separado de nada ni de nadie, o sea, es como si ves a otra persona, no ves una diferencia entre esa otra persona y vos podés saber, digamos, no sé, que tuvo tal imagen en tal vida, usaba un cuerpo de tal forma, pero eso no significa que te sientas separado. Vos no te sentís separado de nada porque sabés muy plenamente, con total y absoluta seguridad, que no estás separado de nada porque puedes sentirte además haciendo las otras cosas. Que creo que acá también lo podemos hacer, claramente, pero bueno, ya entramos en esta cuestión del cerebro, ¿no? Entonces me gusta verlo como eso, como un videojuego, como que elegí en Choose Your Character, ¿no? Elegí el personaje que se llama Christian, que iba a nacer en tal lado, en tal fecha, que iba a tener estas facilidades y estas dificultades, y estoy acá desarrollando mi personaje, ¿no? Entonces como que está bueno en términos gamer, digamos, no perderse tampoco la vida leveleando, ¿no? Como que hay que disfrutar también, no solamente estar concentrado en pasar el nivel, porque en realidad lo divertido de un videojuego no es ganarlo, es jugarlo justamente. Entonces disfrutemos de este juego porque tiene unos gráficos impresionantes, ¿no? Por eso también salí un poco para que se viera un poco la naturaleza, ¿no? Así que me parece que el concepto de muerte se asociaría muchísimo más a la muerte del ego que de uno mismo. Me parece que en realidad nosotros como seres no morimos nunca porque no podemos morir, o por lo menos estamos pero muy lejos de entender lo que sería la muerte de un ser. No sé, es como una doble muerte, ¿no? Es como salís del videojuego y además te podés morir. Eso no lo sé, pero sé que lo que conocemos como muerte es simplemente el game over del videojuego, el perdiste, se te terminó la vida y bueno, ¿qué querés? Jugar de vuelta, querés jugar a otro juego, querés pasar un tiempo sin jugar. Eso es la muerte, ¿no? Me parece súper trascendental recalcar eso, que lo que se muere no es el cuerpo, porque el cuerpo vuelve, sigue tan vivo como siempre, nada más que se mezcla con la tierra, con las plantas, con los otros animales y cambia de forma. Entonces la mente
Tampoco siento que se muera porque la mente siento que es algo que excede mucho a nuestro cerebro. Yo creo que la mente es una cosa universal, es una cuestión, ya digo, que está en todos lados y que está interconectado con todes y con todo. Entonces lo que muere en tal caso, que en realidad volvemos a lo mismo del cuerpo, es la transformación que se produce en el cerebro que vuelve a ser compost. Pero entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan dos cosas, nuestro ser que no muere y nuestra concepción de nosotros mismos. Eso es lo único que puede morir. ¿Por qué? Ni siquiera la concepción en realidad, la identificación. Entonces cuando hablamos de muerte, hablamos siempre de muerte del ego, muerte de lo que nosotros consideramos que nosotros somos. Pero si dejamos de considerar que somos eso, no hay muerte. Entonces perdés ese miedo a la muerte. Yo puedo decir sinceramente y a ciencia cierta que no tengo miedo a la muerte. Lo que sí tengo miedo es al dolor porque es algo que todavía no manejo bien. Siento que lo manejo muchísimo mejor que en ningún otro momento de mi vida. Puedo tener dolores y llevarlo como entenderme con esa sensación, decodificar esas señales, por así decirlo, pero aún así es como que hay muchos márgenes de dolor que no conozco y que no quiero conocer. Pero a la muerte en sí, no porque realmente yo lo que tengo para decir de la muerte es que es lo más glorioso, la sensación más increíble, fantástica y hermosa que te puede pasar. Es más, yo creo que muchísima gente, si supiera lo increíblemente hermoso que es morirse, se suicidarían por placer. En francés se le dice la petite morte. Si un francés está escuchando esto se va a enojar con mi pronunciación, pero no, la petite morte le llaman al orgasmo, ¿no? La pequeña muerte le llaman al orgasmo. Entonces la muerte, digamos, la muerte tradicional es el gran orgasmo, es el orgasmo eterno, es vivir en el éxtasis de la existencia, sin miedo, sin dolor, sin frío, sin calor, sin ninguna huevada, simplemente experimentar lo que querés experimentar en cualquier momento, de cualquier forma y sin intervalos de tiempo y sin tiempo tampoco, pasado, presente y futuro, todo lo mismo, eso no existe. Lo único que lo diferencia es dónde ponemos la atención cuando uno no está atado a la mente, digamos. Da lo mismo ir al pasado que al futuro que al presente, o sea, no están antes o después, son lugares, vos elegís, vas o volvés o lo que sea. La muerte es un cambio muy grande, no se puede decir que no, es como una transformación muy fuerte, no, es una transformación más fuerte que la pubertad, pero aún así me parece una transformación menos chocante que el nacer, porque imagínate que vos cuando te morís pasás de ser un ser que sufre, que está además por lo general, o un accidente o una enfermedad, lo que sea, estás como en un momento de sufrir en la mayoría de los casos, y de eso pasás al éxtasis de la unidad. En cambio, el nacer es el proceso contrario y me parece bastante más traumatizante, por así decirlo. O sea, vos sos un ser que no necesita nada y que es todo, y pasas a ser un ser limitado, que bueno, tenés una etapa de 9 meses de asistencia y de preparación, ¿no? Donde estás en un ambiente súper contenido, cálido, tu cuerpo tiene alimentos sin hacer nada, no precisas hacer nada, simplemente te adaptás a ese cuerpo y bueno, después pum, nacés y ese momento tiene que ser muy chocante, ¿no? Porque de repente salir a la vida, sentir el frío por primera vez, el hambre que te corten el cordón umbilical, o sea, toda esa situación me parece mucho más traumatizante de lo que puede ser la muerte, y ya la pasamos. A mí me parece que tener una aceptación hacia la muerte te da mucha libertad, pero mucha libertad, porque hay muchísimas cosas que no hacemos por miedo a la muerte, y más grave que eso, hay cosas que no pensamos por miedo a la muerte o que no expresamos por miedo a la muerte, y eso como que te quita muchas partes de la vida que son muy lindas. Es este tema del tabú, ¿no? Me parece que es importante quitar los tabúes y poder comunicarnos las cosas con el corazón. Entonces yo les digo con el corazón que practiquen un poco de aceptación hacia la muerte, en el sentido que sea, porque cuando la muerte se presenta es un símbolo muy poderoso en la vida de cualquiera. Y cuando es aceptada da muchísima paz y da muchísimo aprendizaje. Ahora, cuando es negada causa mucho dolor, como todo lo que negamos. El dolor viene siempre de la negación. El segundo momento en mi vida donde experimenté la muerte fue en un momento de mi vida donde yo realmente no estaba en una posición en la que necesariamente debía estar sufriendo. Pero yo decidí sufrir porque nos pasa mucho a los humanos de que en determinadas situaciones
elegimos sufrir, ¿no? Elegimos conscientemente sufrir. Es como tengo un problema y en vez de solucionarlo o en vez de decir, bueno, corto con esto, me quedo ahí sufriendo y me quedo ahí sufriendo. Llegó una noche que dije, puta, yo no quiero sufrir más. O sea, yo prefiero cualquier cosa en este momento antes de que seguir sufriendo. Y yo me daba cuenta de que era yo mismo el que me causaba ese dolor, ¿no? Porque yo era el que seguía poniendo mi atención en ese punto, metiendo el dedo en la llaga mental, ¿no? Entonces dije, bueno, basta, no quiero sufrir más, quiero que todos estos conceptos que tengo se mueran, porque en realidad yo estoy creando este problema y lo estoy sosteniendo en el tiempo y me estoy torturando con eso. Entonces mi deseo de que esas ideas mías se murieran fue tan fuerte que en un momento de repente fue como ¡plá! Como que me reventó algo en la cabeza y yo estaba escribiendo en ese momento, estaba escribiendo a manera de descargo para mí mismo, ¿no? Estaba escribiendo y estaba escribiendo que me quería morir, que quería, pero no yo como que se muera mi cuerpo, sino que quería que se muera esa parte de mi mente, ¿no? Que deje de trabarme la existencia. Ir a un espacio del pensamiento, no me cause ese dolor, no tener esa discriminación hacia ese momento mental. Entonces esa experiencia para mí fue muy fuerte porque yo dije, quiero que esto se muera, quiero que esta forma de ver la vida se muera porque no es real y no me sirve, me provoca solamente dolor, no me servía para nada. Yo tenía como una concepción de que no podía ser feliz si esta situación estaba sucediendo, entonces esta situación, mi negación a ser feliz con esto sucediendo me causaba un dolor terrible y eso es lo que quería que se muriera, esa negación mía a ser feliz. Exacto, eso, como que logré eliminar eso, pero junto con eso se fue como una enorme parte de mi concepción de mí mismo. Entonces no había dormido en toda la noche y empecé a sentir bien y empecé a sentir una paz y una felicidad gigante y decidí salir y experimentar eso afuera, ¿no? Entonces me fui a caminar a la playa, era de noche, era invierno, hacía un frío tremendo y me fui a la costanera, había un viento helado, pero ese viento para mí era tan disfrutable, era tan delicioso ese viento que lo recuerdo el día de hoy y me alegra el corazón estar recibiendo ese viento. Estaba abrigado y de repente salió el sol y vi el amanecer ahí y lloré mucho de alegría, de felicidad, cuando estaba pasando por una situación que normalmente para mí sería algo como que no puedo estar feliz porque está sucediendo esto. En ese momento yo estaba llorando de felicidad y después de eso tenía una cita en el hospital, tenía que ir a revisarme una cosa y cuando voy al hospital llego a la sala de espera y había un montón de gente adelante, pero yo estaba, cada paso que yo daba, cada vez que respiraba agradecía y tenía una felicidad enorme porque me sentía muy en paz, porque había sacado como de mi vida esa negación a ser feliz, ¿no? Entonces lo único que podía experimentar era felicidad, era y es para mí el estado natural del ser humano, es la felicidad muy grande, paz y alegría, ¿no? Me senté en la sala de espera y dije, qué loco, esta es una situación que normalmente me pudiera haber obstaculizado mi felicidad, el hecho que tengo que esperar en un ambiente donde hay mucha gente enferma y con problemas y con tristezas y que esto que lo otro, pero yo en ese momento no lo estaba percibiendo así, lo percibía totalmente como la esencia de cada una de esas personas. Las personas estaban demostrando a través de diferentes lenguajes y de diferentes formas lo mucho que aman la vida a su forma, ¿no? Entonces estaban en ese hospital para estar mejor, estaban en ese hospital para dejar de sufrir, estaban charlando con las otras personas que estaban al lado y compartiendo sus problemas, algunos poniendo positivismo, otros expresando su dolor, pero siempre como buscando esa alegría de estar vivo, ¿no? Ese amor. Entonces, de vuelta me emocioné y otra vez me dieron ganas de llorar y estuve así como muchas horas, o sea, de alegría, siempre de alegría. Eso fueron 2 días, 2 días me duró ese estado en el que absolutamente todo para mí me provocaba llorar de alegría. Era como que constantemente estaba maravillado con todo. Sigo parcialmente en ese estado, pero la intensidad que tuvo ese momento
fue uno de los aprendizajes más grandes de mi vida. Ya digo, en este caso no hubo ninguna sustancia de por medio, simplemente fue el hecho de no permitir que haya algo que obstaculice la felicidad que es natural en mí, la paz que es natural en cada ser humano. Me parece que eso es interesante para plantearse, de construir el concepto que tenemos de muerte, porque no necesariamente, ponerle que yo me equivoqué en todo, pero no necesariamente tiene que ser algo malo, y ponerse en paz con eso, ponerse en paz porque hay otros países como Bolivia o México, donde México me han contado, pero en Bolivia he podido estar ahí mismo, donde se celebra mucho la muerte, se celebra y se celebra de una manera hermosa, donde la gente va al cementerio y se sientan y hacen un picnic donde está el cadáver de la persona que extrañan o con la que les gustaba estar o lo que sea, y hablan con ella como si esa persona estuviera ahí, porque yo creo que esa persona sigue estando ahí, no físicamente, el cuerpo se estará reintegrando con la naturaleza, pero justamente por eso está más acá que nunca, no está limitado, no está encerrado dentro de una cabeza, está acá y está suelto y está libre y está experimentando todo eso. Entonces me parece algo súper lindo, me parece algo hermoso. Está bien que esto de que festejen no significa que el día que una persona se muere van a salir a celebrar, cosa que tampoco me parecería mal, o sea, qué más lindo, salió de la cárcel de la mente, o sea, me parece que nos falta, digamos, todavía un poco de evolución como humanidad para estar al nivel en que la vida es un goce perpetuo, ¿no? Tendemos mucho a sufrir por todo, a elegir sufrir por todo. Entonces, si tenemos eso en cuenta, qué mayor liberación que salir de la mente y salir del cuerpo y no tener ninguno de esos sufrimientos y poder ser plenamente feliz. Todo sufrimiento que consideramos de la vida en la muerte se termina. Punto. Y después, por otro lado, que la vida también puede ser eso mismo. Entonces, si dejamos de tener miedo, si dejamos de pensar de que esto se va a terminar y nos damos cuenta de que en realidad no hay una muerte para nuestro ser, que siempre vamos a existir, ahí tenemos libertad total. Ahí empezamos a ver la vida como un videojuego. Ahí podemos ver el personaje que somos, no identificarnos con el personaje, no pensar que sos Goku o que sos Liu Kang o el personaje que elegiste, sino disfrutar del hecho de que lo elegiste y de que podés jugar en ese cuerpo y a moverlo y a hacer destrezas y a disfrutar de las comidas y de lo sensorial y de la conexión con otras cosas y todo eso, pero desde el hecho de simplemente saber que vos no sos eso. Entonces si este cuerpo se muere no pasa nada, que no significa que vas a ir y te vas a matar y vas a hacer una huevada, porque también está bueno, o sea, cuidás a tu personaje en el videojuego y jugás y haces las cosas zarpadas cuidando de no perder, pero tampoco perder es tan grave, no es nada grave perder porque try again, o sea, jugar de nuevo o mismo cambiamos de juego y nos vamos a uno más piola o a uno más difícil todavía, lo que quieras. Entonces no pasa nada, la muerte es un concepto nuestro. El fantasma que te atormenta no es algo que existe, es algo que está dentro de tu mente y que vos estás alimentando y que posiblemente te está obstruyendo la felicidad. Entonces correlo porque el estado natural de la vida es el expandirse. Como se ven las plantas desde que crecen se expanden así, pum, y después se retraen y vuelven a la tierra. Es como pum, energía, bajar, volver. Entonces no hay nada malo, no hay una muerte, simplemente están bajando para volver a la tierra. Y eso me parece algo hermosísimo. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá, por seguir compartiendo esto. Si lo pueden compartir en sus redes sociales se los agradecería muchísimo. Y bueno, muchas gracias.